Hola, les habla Luisa Ortega Díaz. A partir de este momento estaré en su programa Hablemos de Democracia, en el que conversaremos con distinguidos invitados sobre la situación venezolana y otros temas de interés. En este primer programa nos honra con su presencia Jesús Seguías, periodista venezolano, investigador de opinión pública, analista político, conferencista y presidente de la empresa de investigaciones Dating Corp. Bienvenido, Jesús. Agradezco haber aceptado esta invitación a mi programa. Muchísimas gracias, Luisa. Un gran placer de verdad compartir con ustedes y estar de primero en la fila, pues dentro de tu programación. Y bueno, aquí estoy a la orden pues para seguir sirviendo a Venezuela. Jesús, en Venezuela ha habido un largo periodo de transiciones democráticas y estas han sido a través del voto. Sin embargo, hemos visto también que esa poderosa herramienta está siendo cuestionada por algunos factores. En ese sentido, yo quisiera tu opinión. ¿Los venezolanos siguen creyendo en el voto como una herramienta para construir la democracia? ¿Qué han revelado tus encuestas? O en todo caso, ¿cuál es tu opinión? Mira, tanto las encuestas, las investigaciones que se han hecho, como la percepción que uno pueda tener acerca del país, los venezolanos, por varias generaciones, entendieron que la democracia es la vía más expedita para hacer cada día un país mejor. No hay otro camino. Y las vías democráticas pasan por las elecciones. Ningún proceso nacido de, digamos, de acciones fácticas, golpes militares, rebeliones civiles, guerrillas triunfantes, etc. Ninguna ha logrado del mundo. Es decir, todos los gobiernos que son autoritarios, totalitarios, dictatoriales, como lo querramos llamar, pero que no contemplan el libre ejercicio ciudadano del voto, esos países son fracasados. No conozco la primera dictadura triunfante en el mundo. El caso China, que pudiera considerarse como un caso excepcional, yo creo que China está llegando como, digamos, al llegadero, ¿no? China está viviendo todavía de esas ganas inmensas que tenían los chinos de superar su crisis, su pobreza, y decidieron implantar el capitalismo más salvaje del mundo, y gracias a eso más o menos tienen un nivel de vida mucho mejor que el que tenían antes de haberse abierto al capitalismo. Pero China en cualquier momento va a tener problemas internos porque la sociedad de una u otra manera va a empezar a reclamar espacios. O sea, ya está bien en lo económico, progresaron, pero necesitan progresar también en el terreno humano, en el terreno político. De manera pues que, para mí la democracia es un principio fundamental y es uno de los 5 paradigmas de la nueva política en el mundo. Es decir, de la política del siglo XXI. Los 5 paradigmas son democracia, en primer lugar, ciudadanía activa, en segundo lugar, comunidades activas, en tercer lugar, educación y gobernanza. Pero hay una herramienta que caracteriza la democracia, el voto, ¿no? Es Claro, la democracia es un fenómeno que va mucho más allá del tema administrativo y político. Es un fenómeno cultural, es una manera de vivir, es una manera de desempeñarse en la sociedad. Y una de las herramientas más importantes desde el punto de vista político es el voto. El voto no es otra cosa que la libertad que tienen los ciudadanos de expresar su opinión a través de un mecanismo especial llamado voto, que entonces él allí dice lo que él piensa del país. Bien sea un referéndum para definir temas álgidos de la nación, o bien sea para escoger a sus representantes, a sus gobernantes. Gobernantes que, por supuesto, al nacer del voto, se supone que son servidores públicos. El tema es que en América Latina, por una deformación de la democracia, los servidores públicos se han transformado en servidos por el público. Han devenido en servidos por el público más que servidores públicos. Entonces, el punto es que la democracia, repito, y el voto es un principio fundamental que es innegociable. Es un tema de principio, repito. Pero entonces tú consideras que los venezolanos tienen confianza en el voto, que no, a pesar de que algunos
han hecho o quisieran que perdieran la confianza en el voto. Sin embargo, el venezolano confía en esa herramienta como para conquistar la democracia, para llegar a un proceso democrático en Venezuela, que se recupere la institucionalidad. Por supuesto. Los venezolanos, repito, desde el año 1958 hasta hace poco, han visto digamos, las elecciones como parte integral de su vida cotidiana. Ir a una elección es casi que una algarabía para un venezolano. Es un momento especial para el venezolano. En los últimos tiempos eso ha sufrido muchos golpes. Por un lado, un gobierno que ha tratado digamos, de manipular el desempeño electoral del venezolano, y por otro lado, partidos de oposición que han tratado de dinamitar el sistema electoral venezolano, sobre todo a partir de los resultados de las elecciones de gobernaciones del 2017. Entonces, por un error garrafal de la oposición, donde la oposición hizo una pésima campaña electoral, además que cometieron también equivocaciones políticas momentos antes de esas elecciones que le costaron muchísimo. En las elecciones de gobernación del 2017 la oposición podía haber obtenido 17 gobernaciones y apenas llegaron a 5. Y para rematar, la quinta gobernación, que era el estado Zulia, la entregaron de una manera indebida desde el punto de vista político, lo cual ha pesado mucho hoy día, y ahí vemos los resultados. Sí, lamentablemente. Ahora, ¿qué tan importante para estos venideros comicios, los que no han anunciado todavía, pero que se presumen que van a ser para el mes de diciembre, qué tan importante es para el ciudadano poder votar en esos comicios electorales, en las elecciones parlamentarias? Mira, visto en frío, en este momento, después de todo lo que ha pasado en estos últimos días, por un mal manejo de la situación por parte del gobierno y también por parte de la oposición. Y debo decirlo con muchísima responsabilidad ciudadana. O sea, el gobierno sin duda está estructurado en sus momentos, desde el primer momento con Hugo Chávez, ha estado estructurado para ir implantando poco a poco en Venezuela un gobierno totalitario. Porque el paradigma de ese socialismo que Hugo Chávez comenzó a implantar era el gobierno cubano. O sea, eso no es un secreto para nadie. ¿Por qué Chávez no tomó el socialismo español, el socialismo chileno como referente, por ejemplo, o el socialismo europeo en general? No, él tomó el de Fidel Castro, que es una brutal dictadura que en nombre de una revolución han cometido las peores injusticias que pueden cometerse contra un pueblo. Y además que es una revolución fracasada desde todo punto de vista. Y ese era el paradigma fundamental. El amor que desplegó Chávez por Fidel Castro era algo anormal dentro del mundo político. Era algo que le costó muy caro a él, al chavismo y al país. Ahora bien, en este momento, con la decisión del gobierno de jugar duro, porque también al gobierno le vienen jugando duro. O sea, vamos a estar claros. Aquí ha habido un juego duro de parte y parte. Se supone que mientras más duro jueguen los actores, más nos aproximaremos a una negociación. Porque es que ninguno va a poder con el otro. Ese es el punto. Ninguno va a poder con el otro. Entonces, en este momento estamos en el punto donde el gobierno está tratando de superar los golpes recibidos en los días recientes, con las sanciones y ahora con la detención de uno de sus financistas más importantes, de sus operadores económicos, como es el señor Saab, colombiano, que agarraron en Ciudad del Cabo. El gobierno anda en una actitud, digamos, irascible y comete la tontería de nombrar un TCJ, perdón, de nombrar una nueva junta directiva del CNE a través del TCJ y no la Asamblea Nacional. Obviamente hay que decir que la oposición tampoco estaba muy interesada en el tema. La oposición estaba más enfocada en la teoría de la confrontación
para superar la crisis del país que en la teoría del consenso, que en la teoría de las negociaciones. Lamentablemente esa tendencia opositora que desde el 2014 viene con el tema de la salida, con el tema de las rebeliones, con el tema de todo. Esa oposición puso la agenda, pero una agenda que le convenía al gobierno, porque eso es lo más triste de todo esto. Porque cuando un opositor que está hecho para la democracia, que está hecho para la convivencia pacífica, que está hecho para las elecciones, que está hecho para la cohabitación política y electoral, que está hecho para la separación de los poderes públicos, esa oposición no le quedaba bien irse a la guerra cuando además no tenía con qué irse a la guerra, contando con que otros iban a hacer la guerra por ellos, lo cual es más estúpido todavía, porque nadie va a ir a Venezuela, ningún país va a ir a Venezuela a poner su vida como no lo hacen los mismos venezolanos. Entonces, si no tienes esa alternativa a la mano, porque en el mundo de la política y en el juego de poder todo puede ser válido en un momento determinado, sin duda alguna. Pero en el caso venezolano, la opción de la guerra no era la salida adecuada, por lo tanto, enfócate en las negociaciones. Entonces vienen con el argumento, Luisa, de que no, y si Maduro no quiere negociar, si Maduro lo que quiere es pelear, pues que pelee solo. Yo por principio no le puedo entregar el control a nadie. Por principio, si yo soy demócrata, yo no puedo transformarme en autoritario o en guerrerista o belicista cuando eso no va conmigo. Yo tengo que morir siendo un demócrata. Yo tengo que morir apostando por la solución pacífica. Gandhi tuvo la suficiente paciencia para lograr su objetivo. Mandela tuvo la suficiente paciencia y además el suficiente coraje para superar los 30 años de cárcel donde lo maltrataron hasta decir basta y él salió con la cabeza en alto, perdonando a todo el mundo como buen ser humano. Y allí están los resultados. Entonces, yo digo que los demócratas deben recuperar el control. En mala hora se le entregó el control a Miraflores. La agenda de la oposición está diseñada perfectamente desde el Palacio de Miraflores. Ellos saben, son predecibles además. Nicolás Maduro sabe que cada decisión que toma va a generar un resultado tal o cual. Porque ya saben por dónde van a actuar. Y yo digo que, no es que lo hagan de mala fe, Luisa. Es que yo creo que falta de experiencia. Son muchachos que llegaron a la política de una manera, digamos, de manera introspectiva, de manera subrepticia, producto de una crisis política en la cual cayó Venezuela, y ellos empezaron a tomar roles protagónicos, pero sin la madurez suficiente. Entonces, el partido político que se supone que tenía mayor madurez para ser el pivote de la oposición venezolana, que es Acción Democrática, entonces vemos que Acción Democrática se plegó pasivamente, aun cuando no estaban de acuerdo, a las tendencias dominantes que han existido hasta ahora, sobre todo los del Partido Voluntad Popular y una parte de Primero Justicia. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, ahora bien, entonces para resolver las controversias, para terminar el conflicto que tiene Venezuela, se resuelve por la vía de las elecciones. Hay que ir a las elecciones, hay que ir a votar. Mira, hay que ser realista, Luisa. Sin duda alguna, hoy día está muy golpeada. Eso que hicieron de la judicialización de la política y de los partidos políticos con Acción Democrática, eso es una locura. Eso es un mal precedente. Ya lo hicieron con COPEI. Ahora van con Acción Democrática. Ahora lo van a hacer con Primero Justicia, con Voluntad Popular. ¿A dónde quieren llegar? ¿O a dónde creen que van a llegar? Lo que están es echándole más leña al fuego. Lo que están es agudizando la crisis del país de ellos mismos. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Yo quedé muy satisfecho con la designación de Rafael Simón Jiménez. Rafael Simón Jiménez es un venezolano pulcro, es un venezolano honesto, a carta cabal, es un hombre de principio, es un demócrata, y yo creo que el país gana con alguien como él en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral. Tengo la misma opinión de él, tengo la misma opinión que tú tienes de... Y por eso ayer
ayer publiqué pues la entrevista que le hizo Vladimir Sí. Villegas a él, donde ahí vemos en cuerpo y alma lo que es Rafael Simón. Pero justo en el momento que yo envío el video, lo reenvío, sale lo de Acción Democrática. Entonces, bueno, te imaginarás que una cosa opaca a la otra, y ahora todos los adecos, o muchos adecos, entonces dicen que ahora hay que irse por el cese a la usurpación, que ahora no hay que creer en esto, no hay que creer en las elecciones, no hay que votar. O sea, ¿será que Maduro sabía lo que estaba haciendo? Porque eso va a debilitar aún más a la oposición. Pues que si la oposición no tiene la opción de la guerra, pero ahora tampoco tiene la electoral, ¿qué le queda? ¿Qué le queda al país? Interesante. Si la oposición va dividida, Luisa, como seguramente está pasando, si va dividida la oposición, el único ganador va a ser Nicolás Maduro. Entonces, como que quedamos en la nada, porque la opción electoral ahora pasa a estar también inutilizada, dinamitada por ambos factores. El gobierno decidió dinamitarla y la oposición ya venía dinamitándola desde hace un tiempo. Entonces, bueno, eso no es nada bueno para el país. No me atrevo a adelantar qué va a pasar de aquí en adelante. La situación es bastante compleja, requiere de mucha madurez y sabiduría a partir de este momento, mucho aplomo, mucha serenidad. En 30 segundos, para finalizar, una reflexión, Jesús. Una reflexión, Luisa, bájense del ring, por Dios. Muchísimas gracias. Hay que bajarse del ring. No vamos a llegar a ningún lado. Sí. Los tiempos de odio y de venganza son tiempos perdidos. Gracias, Jesús, por haberme acompañado en este programa. Gracias a ustedes. Saludos cordiales. Hemos escuchado las interesantes opiniones de nuestro invitado. Hemos podido confirmar que la democracia, el voto y los ciudadanos juegan un papel determinante en el destino de un país. Me despido hasta una nueva oportunidad, recordándoles que la democracia se defiende con más democracia. Recuerden suscribirse a mi canal YouTube, Luisa Ortega Díaz.